Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos. Buenas tardes, estamos en un nuevo podcast de Protagonistas con un gran invitado que es Alberto Garzón, que forma parte de esta comunidad que hemos creado de profesionales. Creemos que nuestro trabajo, nuestro desempeño, tanto personal como profesional, pues puede ayudar a hacer un mundo mejor. Y esa es la razón de haber constituido esta comunidad y otras cosas que ya se irán andando con el paso del tiempo. Pero bueno, antes de empezar a hablar, Alberto y yo, como en otras ocasiones, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, que nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer una pequeña semblanza de nuestro invitado, que no va a acercarse ni siquiera a la realidad, pero bueno, vamos allá con este pequeño resumen. Como bien nos decías, nuestro invitado de hoy es Alberto Garzón García. Alberto es licenciado en psicología, también tiene un máster en intervención de la ansiedad y el estrés. Además, ha cursado diversas formaciones para ser formador, para la redundancia. Y así es como comenzó su trayectoria como formador. Poco después ya dio el paso y se convirtió en consultor, siempre en principio todo relacionado con el mundo de la formación. Ya en CESI Iberia, poco a poco fue derivando hacia la gestión y la organización de todo lo relacionado con la formación de habilidades como liderazgo, comunicación, gestión del tiempo y el estrés, gestión de conflictos. Y ya el siguiente paso fue llegar a recursos humanos, a la gestión de personas, y toda esta trayectoria la ha llevado a cabo en CESI Iberia durante muchos años, un centro de formación prácticamente hasta el año pasado, si no me corrige Alberto. De ahí ya pasó a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, donde también se encarga de la selección y formación, el diseño de puestos, entre otros. En una palabra, plantear soluciones de aprendizaje y mejora desde la experiencia que él tiene para organizaciones y equipos. Alberto tiene más de 3.000 horas como formador y como conferenciante en el ámbito del desarrollo directivo, principalmente liderazgo. Así que toda esta carrera, como bien decías, Marta, le convierte en uno de nuestros protagonistas. Alberto Garzón es uno de los profesionales que se ha unido a la plataforma protagonistas.org, un espacio para personas creadoras de pensamiento. Protagonistas es una red de expertos con contrastadas y dilatadas trayectorias profesionales que se han unido pues, para potenciar de una forma conjunta visiones e intereses, siempre con una mirada humanista. Así que Protagonistas, esta plataforma es, en resumen, un proyecto para compartir conocimiento y experiencia de grandes profesionales para posteriormente ampliarlo y también, sobre todo, llegar a inspirar a otros. Así que bueno, algo seguro que me he dejado, pero bueno, eso lo dejo ahora para Alberto y para Marta. Bueno, querida Rocío, muchas gracias. Yo añadiría simplemente, en fin, hay tantas cosas que añadir, pero haces unos resúmenes extraordinarios de grandes trayectorias profesionales, que Alberto forma parte de nuestro libro Protagonistas de Recursos Humanos, escrito por María Victoria de Rojas, donde tuvimos ya oportunidad de conocerle un poquito más. Pero bueno, me apetece mucho esta conversación con Alberto. ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast. Muy bien, y muchas gracias a Polima, a ti Marta, a Rocío, que también ahí la tenemos a veces en la sombra de poder dejar este espacio de compartir conocimientos, experiencias, intereses. Muy interesante todo. Bueno, va a ser un reto intentar en una conversación de 1 hora, que ya te advierto que se pasa volando, pero una carrera profesional, en que todavía te queda muchísimo, pero tan sólida, larga y variada como la tuya. Si te tuviera así un poco por empezar la conversación que preguntar cómo la resumirías, cuéntamelo. En pequeñas palabras, yo creo que, fíjate, pasión a las personas. Yo creo que en todo eso que contaba Rocío, que a veces cuando miras para atrás dices, vengo del siglo pasado, que nos queda muy lejos, algunos parece ahí, todos esos pasos dices, el centro son las personas. Y lo trabajo desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de los recursos humanos, desde el punto de vista del liderazgo. Al final el eje que mueve todo, que gira el mundo también alrededor de ellos, son las personas. Bueno, está claro que las personas te gustan desde siempre, porque alguien a quien no le gustan las personas no puede estudiar psicología, ¿no? Desde joven ya descubriste que tenías esa vocación, ese interés. ¿Cómo fue, digamos, ese despertar a esa vocación? Yo creo que
Fíjate, dicen siempre que mucha gente termina en psicología para saber qué le pasa. Yo terminé en psicología porque quería entender cómo eran las cosas, cómo eran las relaciones y sobre todo cómo mejorarlas, desde ese punto de vista. Yo creo que es un proceso de aprendizaje, la vida es un proceso de aprendizaje, ¿vale? Vital, de experiencia, de relaciones, de cómo funcionan las organizaciones y esa idea de quiero conocer, quiero saber más, se, me interesa ese gusanillo que yo creo que a todos los que somos vocacionales se nos mete por dentro y nos influye mucho en hacia dónde orientamos nuestras carreras. Fíjate que el mundo parece que va rápido, va cambiando, ¿no? Pero a mí me sigue, sorprendiendo esa reflexión de que los clásicos ya hablaban del ser humano, ya tenían un conocimiento profundo de los pulsos, ¿no? De lo que mueve al ser humano. Han pasado siglos. Las últimas décadas, como decía, estamos metidos en una vorágine con algunos motores como son la tecnología, o sea, nuestra vida en lo externo ha cambiado mucho, pero ¿tú crees, Alberto, tras más de 3 décadas, como profesional, que el ser humano ha cambiado? ¿Es lo mismo o ahora tenemos un ser humano que tiene otros desafíos de los de hace, pues, pues eso, 3 o 4 décadas? ¿Cómo ves tú un poco la situación actual desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos? Yo creo que nos enfrentamos a nuevos desafíos, Ujú, pero las emociones, ¿m? Que hay detrás y los retos y cómo lo vivimos son los mismos. Es decir, mm, nos planteamos al reto de la inteligencia artificial como un riesgo, como una ventaja, pero hace un siglo, cuando empieza el tema de la industrialización y las cadenas de montaje, la gente hace un siglo viviría la misma sensación, los mismos ujú, miedos, los mismos temores. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde va mi futuro? Las organizaciones igual, ¿cómo me adapto a esto? Que paso de una forma de trabajar a otra forma de trabajar. Luego, aunque han cambiado los entornos, ¿vale? Ha cambiado posiblemente la velocidad y eso influye mucho porque al final a veces parece que vamos detrás del ritmo. Las personas y cómo nos enfrentamos a ello siguen siendo las mismas claves desde el punto de vista de la gestión. Ujú. ujú. Por eso, como tú decías, podemos aprender mucho del pasado y podemos aprender mucho de los clásicos. Ujú. Aunque a veces da la sensación de que no aprendemos, ¿no? Digo, pero si ya, o sea, está todo escrito, se nos olvida, no tenemos memoria, no nos interesa, o sea, es como, pues esto, los ciclos históricos, ¿no? O sea, siempre grandes sabios han dicho hay que conocer el pasado para entender el presente y más el futuro, ¿no? Pero da la sensación a veces de que, pues, que no hemos aprendido nada, ¿no tienes tú esa sensación? Yo creo que siempre me acuerdo cuando hablamos del proceso de aprendizaje de una campaña de publicidad de la Dirección General de Tráfico de hace ya tiempo, que decía que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra y se Sí. basaba en eso. Pero yo creo que seguimos tropezando, no aprendemos, no tenemos memoria y lo peor que podemos tener desde el punto de vista de gestión, de organización, de personas, es no tener memoria, porque entonces no aprendemos. Para aprender, la memoria es la clave. Mirar para atrás con un horizonte y un punto fijo en el futuro, yo creo que es una de las claves. Sin duda es un diagnóstico acertado, pero no, es un diagnóstico que a ti no te lo puedo asignar porque tú, o sea, eres un gran aprendiz de la vida, o sea, has aprovechado muchísimo el tiempo, has hecho muchísimas cosas, eres muy multidisciplinar. Cuéntame un poco la evolución, o sea, desde el punto de vista, empiezas con esto del estrés, eres formador también, para mí las personas que forman aprenden enseñando, o al menos es mi visión, que yo también me encanta la docencia. Has hecho muchísimas cosas. Es verdad que todas en torno a la persona, pero desde el punto de vista de conceptual, de materias, de disciplinas, bueno, pues te has formado en muchísimas de ellas, ¿no? Entonces, cuéntame un poco, ¿sabes? Un poco cómo ha sido este proceso de aprendizaje, en qué punto estás, hacia dónde miras. Cuéntame. ¿Mm? A ver, esto era como siempre, mi madre me decía que era un culo inquieto, ¿no? Es decir, yo creo que en la vida hay que moverse mucho y hay que ser muy esponja. La esponja lo que hace es absorber, ¿no? Absorber del entorno, del momento, del conocimiento. Entonces, la idea de ver diferentes elementos, diferentes herramientas, de tener oportunidades de aprender de otros, ¿vale? Yo creo que era fundamental. Aunque yo empecé más vinculado a lo mejor a la parte un poco más clínica y más desde el punto de vista educativo. Luego fui trasladándome un poco todo lo que era el ámbito organizativo, empecé a desarrollar formaciones, a trabajar en algunos proyectos de consultoría con las grandes empresas. ¿Mm? Y a partir de ahí
pongo en marcha la parte de consultoría más vinculada al ámbito de recursos humanos fundamentalmente, también estratégico, pero también la parte de formación yo creo que es fundamental. Es decir, yo muchas veces cuando trabajabas con equipos de formadores decías, para sentir realmente o tomar el pulso a las organizaciones, muchas veces a esos proyectos de cambio que ponemos en marcha, necesitas conocer a las personas. Y una cosa es lo que te cuenta el director de producción, otra cosa es lo que te cuenta, pero cuando te metes en un espacio y compartes en un espacio con un grupo de personas sus miedos, sus temores, sus ansiedades, sus realidades, es donde realmente puedes buscar soluciones. Importante. Yo ahí muchas veces digo que soy la idea de un consultor artesano, es decir, creo todavía que las soluciones realmente que planteamos a las organizaciones, en formación, en consultoría, en diferentes elementos, son procesos que tenemos que construir a mano, ¿no? Es decir, que hay que estar ahí y meterte y sentirte parte de ello, que yo creo que es muy importante. Hablando del futuro, Sí. desde el punto de vista del futuro, seguir aprendiendo, seguir desempeñando proyectos que yo creo que son interesantes de cambio, seguir acompañando a organizaciones. Todavía, aunque yo me cambié relativamente hace poco a Hyundai, como comentaba Rocío, yo todavía sigo con muchos contactos que siguen diciendo, y Alberto, ¿cómo lo ves? ¿Qué harías? ¿Tú qué crees? ¿Por dónde hay que trabajar? ¿Por dónde? ¿Cuáles son los fundamentales? ¿Cuáles son las piedras? Yo creo que el ansia de aprender no nos puede parar de ese año. Muy bien, yo también comparto contigo que creo que es el motor y creo que es al final el destino del ser humano aquí en la Tierra, es el aprendizaje. Estancarse es estar muerto básicamente en vida, ¿no? Dime una cosa, tú que has pasado del ámbito pues de pues eso, clínico, de trabajar con personas, seguramente con bueno, pues con dolencias de todo tipo, ¿no? Em, Dime, o sea, ¿cuál es un poco la diferencia en trabajar en algo que es, a todos hablamos de las organizaciones no dejan de ser un conjunto de personas, pero parece que las personas, por estar juntas en un sistema, son algo distinto, o sea, crean como una entidad que cobra vida propia, más allá de la mera suma de esas personas individuales. ¿Es esto así? Porque cuando hablamos de cultura, por ejemplo, la cultura es un subproducto de una empresa, ¿no? Es un, un pegamentillo, una forma de hacer común, compartida, unas reglas del juego común, unos valores compartidos. Es decir, están los individuos y de repente hay como una supra, ¿sabes? Entidad, que es la organización, que es como si actuara de una forma, ¿sabes? No te digo totalmente desligada, pero como decía, con una vida propia. ¿Esto es así? ¿Cómo se toma el pulso a un ente? Está un poco por encima de la individualidad, ¿no? Más allá de actuar como topo, como bien decías, esa labor que apuntabas artesanal de conocer a las personas, ¿no? Pero ¿cómo hincar el diente al efecto que se produce la interacción entre personas? A ver, fíjate, yo creo que uno de los grandes saltos de trabajar con individuos, con personas, Sí, a trabajar con organizaciones, que el individuo muchas veces ya ellos recurren a ti porque piensan que algo falla. sí, ¿No? muy bien. Eso ya Entonces, es muchas una veces pista. Bien, es una pista, es decir, que hay sí, una predisposición a que sí. algo hay que hacer, a que algo falla, ¿no? A nivel de organizaciones muchas veces no hay pistas, o simplemente se buscan soluciones mágicas de alguna forma. Desde ese punto de vista, a veces lo que tú decías, habla muchas veces de cultura organizativa, pero la cultura se quedan en etiquetas, en pegatinas pegadas, hablan de valores. Yo muchas veces cuando hablo con compañeros digo, bueno, tú hablas de responsabilidad, pero en el fondo, ¿qué es responsabilidad para ti? Cuando tú a alguien le estás exigiendo responsabilidad, ¿cuál es tu traducción de responsabilidad? ¿Cuánta? Es decir, tu visión de alguna forma. ¿Qué haces para que la gente lo sienta, lo viva, compartir de alguna forma? Ahora hablamos muchas veces desde el punto de vista de la gestión del talento y yo he renegado muchas veces de esa idea de retención del talento. El talento no se retiene, se fideliza por, por valores, por formas de ver el mundo, formas de actuar de alguna forma, no se retiene. Es decir, yo creo que nos hemos olvidado durante un tiempo de compartir algo más. Nos hemos centrado más en la tarea, en el objetivo, en el fin, ¿vale? Más que en las personas. Un poco, aunque muchas veces han cambiado en su firma gestión de personas, desarrollo de personas,
Al final, muchas veces recursos humanos ha seguido siendo una administración de personal, con algo más, pero que no pone eso. Y es verdad que nos olvidamos también, yo creo, de los líderes que ponen en marcha y interconectan esa red, que son fundamentales dentro de las organizaciones. Hay procesos de toma de decisiones que muchas veces van en contra. El más antiguo de repente es el que promociona el liderazgo, el que más vende de repente lo convierte en jefe de ventas. Paso de tener grandes técnicos o grandes comerciales a tener malos mandos de alguna forma. Y son la bisagra sobre lo que articulamos eso. Dedicamos generalmente poca atención. He trabajado, como decía antes, mucho con mandos intermedios, con directivos, con cuadros. Y realmente al final da igual el nivel donde estés trabajando, se reproduce el mismo sistema. Sostengo mucho peso de alguna forma. Yo digo que la clave es, si los mandos intermedios o los responsables son las bisagras de una puerta, tienen la responsabilidad de aguantar el peso de la puerta, que es la mayoría de la plantilla, que eso es duro todos los días, pero además se enfrentan a veces a la rigidez del marco de la puerta, que es muy rígido, que a veces está muy lejos, y nos olvidamos de echarles aceite, de un 3 en 1, ¿no? Porque su labor es complicada, es dura, y además es la vía de conexión entre la gran estrategia empresarial y la plantilla de las organizaciones. Cuando fallan tus bisagras, tienes un problema. Luego es verdad que hay una realidad, es que yo hablo muchas veces de organizaciones que tienen tamaños incómodos de gestionar. Incómodos de gestionar o bien porque son pocos trabajadores y no tengo la capacidad de mover, o bien porque somos tan grandes el número de trabajadores en que cualquier cambio, hasta que afecta a toda la organización, bien sea un cambio cultural, un cambio de estilo de gestión, bien sea de reorganización, hasta que se imbrica en toda la organización, la gente que empezó y que se ha empezado a descreer, es muy difícil llegar. Hay compañías que tienen un tamaño muy cómodo para qué, para esa parte de gestión. Una compañía con 30, 40.000, 10.000 trabajadores, los procesos de cambio, sobre todo desde el punto de vista de gestión, son muy complicados. Y hay un llamamiento que yo siempre hacía a las compañías, digo, en cuanto a comités de dirección, los recursos humanos son estratégicos. No son un número, son estratégicos. ¿Cuántas políticas estratégicas hay centradas en las personas? Más allá de un coste, más allá de intentar reducir, ¿vale? ¿En cuántos? Y no te los encontrabas, ¿vale? En esa evolución, en muchos sectores no te encontrabas que eso fuese un fundamental. Lo fundamental es la tarea, lo fundamental es lo comercial, lo fundamental es el cliente y las personas. Sin personas no tengo organización, no tengo cultura. No compartimos esta. Creo que es una verdad como un templo y aún así en la práctica parece mentira, pero todavía es difícil de ver que esté optimizado en todos los sitios. Pero me gusta mucho cómo lo has explicado, nunca lo había de esa manera. Es decir, hay esa franja de empresa muy pequeña que ni siquiera se ocupa porque ni siquiera existe la función, o sea, todo el mundo hace un poco de todo. Y luego hay ese punto de empresa excesivamente grande donde ya los procedimientos empiezan a tomar el control, hay esa inercia que describías, hay esa burocratización, y entonces ya también, o sea, se va diluyendo la esencia seguramente de lo que se pretendía, ¿no? Y se está a otra cosa. Fíjate que me recordabas hablando a un artículo que leí hace años, pero que me gustaba mucho y me gusta el título, me sale en inglés How Big is Too Big. O sea, ¿en qué punto de inflexión del crecimiento de la empresa sin darnos cuenta? Porque la empresa su destino es crecer, es que no queda otra. Pero llega un punto que, o sea, no necesariamente ese crecimiento desde el punto de vista de hacer las cosas bien, de que las personas estén bien, yo lo decía como esencia, ¿no? Pero dímelo tú mejor, o sea, de lo que es el corazón de la función de recursos humanos, de los objetivos esenciales, empieza a ser difícil de gestionar desde un punto de vista óptimo, ¿no? O qué se puede hacer para que, bueno, efectivamente, que ese tamaño, esas jerarquías, esos organigramas y toda esa cantidad de gente, al final, bueno, pues se
se gestionan adecuadamente, ¿no? Esa parte artesanal que tú describías se va diluyendo en unos procesos mucho más automatizados, porque si no es casi imposible, parece desde fuera imposible gestionar tanta cosa, ¿no? Claro, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Sí. Primero, que los recursos humanos tengan una relevancia estratégica dentro de las compañías, ¿vale? Y eso quiere decir que en comité de dirección tiene que haber una línea estratégica para trabajar con las personas, ¿vale? Y una segunda estrategia que es fundamental es, tengo que hacer partícipe a toda la organización en la gestión de personas, es decir, tengo que empezar a descentralizar toma de decisiones y participar al resto de la organización. Es decir, un mando tiene que participar en el proceso de selección de su equipo. No lo tiene que seleccionar una unidad externa, de alguna forma. Pero un responsable tiene que participar en el proceso de desarrollo y tiene que darle feedback y tiene que, si no le empoderas en la capacidad de gestionar personas y en el fondo es un soporte, al final recursos humanos quedan muy lejos de las personas. Luego, al final, falta información, no fluyen realmente las necesidades reales, te quedas, y entonces al final te dedicas a la labor puramente de gestión. Es verdad que gestionar personas es muy complejo, porque al final, yo hablando con muchas personas, digo, es más fácil hacer tareas que gestionar personas. Una tarea no te dice un pero, no te pone caras, no te levanta una ceja, no te resopla, mientras que la tarea no te va a poner pero. Entonces, por regla general es mucho más fácil una tendencia natural, por regla general, a centrarnos en la tarea, en las cosas, que centrarnos en las personas. Cuando yo en muchas organizaciones les decía, a ver, mando, responsables, cuadros, ¿qué parte de tu salario realmente de tu nómina está vinculada a gestionar equipos, a gestionar personas? La mayoría. ¿Cuánto tiempo dedicas a gestionar personas? La menor parte del tiempo. Por lo tanto, al final, en esa balanza, en esa ecuación, hay un reflejo. Si tu labor fundamental es gestionar personas un 80% de tu tiempo y le dedicas un 20% porque te gustan más las tareas o porque te dan miedo a las personas, o porque incluso a veces hay gente que no quiere gestionar personas y está en puestos de gestión de personas, que es una realidad, esa balanza hace que la organización tiemble de alguna forma. Y temblar son problemas, son conflictos, son dificultades, son ineficacias. Ese análisis yo creo que es muy importante. Esas dificultades e ineficacias que antes también las has mencionado como oportunidades de ver un poco por dónde tirar del hilo, ¿no? Tú has dado un salto que me parece un salto que no es asequible a todo el mundo, que es pasar a consultor. Un consultor, mm, esa posición, te quiero decir, las organizaciones son inteligentes y acumulan una inteligencia colectiva, es decir, pasar a ser un externo y tener algo que aportarles quiere decir que de verdad tienes algo que aportarles. Esa aportación de valor, Alberto, ¿tú crees que tiene que ver con tener ¿sabes?, la perspectiva de una mirada externa? Porque a veces uno es tan endogámico que no se puede ver el ombligo a sí mismo, o que se puede decir con menos presión lo que a lo mejor se sabe, pero nadie se atreve a decir, es decir, esto de ponerle el cascabel al gato, o hay otras cosas que tú tienes seguramente que has acumulado, que quiero que me las cuentes, que pueden aportar y que las organizaciones es que ¿sabes?, ni saben que existen. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de Alberto como consultor? Porque estoy segura que hay mucho valor para poder haberlo hecho y haberlo demostrado, ¿no? Fíjate, a mí mis hijos me preguntaban hace unos años, ahora que tienen más años, me preguntaban, papá, ¿en qué trabajas? Y yo decía, soy consultor. ¿Pero qué es eso de consultor, papá? Yo les ponía un ejemplo, que yo creo que es algo que tenemos. Cuando hace unos años ibas y ponías encima de una puerta consultorio médico, ¿vale? Tú ibas porque él sabía más o tenía más visión, ¿no? Veía más que tú. Y entonces, si había una relación de confianza, ¿vale? Me diría las cosas como que no me atrevo a lo mejor a escuchar o que no quiero escuchar, aunque las sé, punto número uno. Y por otro lado, a lo mejor me plantea otras alternativas o otras soluciones, ¿no? Pues yo creo que nuestra labor de consultor, cuando trabajas en el ámbito de consultoría, cuando recurren a ti, dices, porque ves más. Y porque a veces es verdad, como tú dices, que no tienes el miedo a decir que creo que te equivocas. Es decir, mi responsabilidad en muchos proyectos como consultor es, si creo que te estás equivocando, desde mi experiencia,
porque trabajando con decenas, centenas de empresas y muchos proyectos, oye, mira, esto no ha funcionado, o en esto para que funcione tenemos que trabajar por aquí y por aquí está. Tenemos que cuidar mucho el marketing de lo que hacemos, tenemos que poner en valor a las personas, tenemos que, por lo tanto, al final lo que buscas es alguien que tenga visión. Yo muchas veces cuando iba a trabajar con muchos clientes, les decía, oye, dame la oportunidad de conocerte más, pero conocerte más es, déjame pasar por tus instalaciones. Dame una visita por tu planta, por otra planta, por otra planta, déjame ver a qué huele. Déjame ver cuál es la realidad de alguna forma. Déjame saber cómo funcionan tus procesos. Cuanto más visión tiene de todos los procesos que sean organizativos, ¿vale? Da igual que sea el ámbito financiero, da igual que sea el ámbito más comercial, más de producción, más de gestión de personas en un momento determinado, más capacidad tienen de integrar todo eso en posibles soluciones o de encontrar causas-efectos. Por eso antes te decía, yo creo que la labor que tenemos los consultores, pero bueno, cualquiera, yo a mis hijos les insisto, tenéis que ser esponjas, tenéis que absorber conocimiento. ¿Sí? De cuanto más sabes, más capacidad tienes de ver. ¿Sí? Más valor eres capaz de generar. ¿Sí? Y yo creo que una responsabilidad, no como consultor, de todos en nuestro camino vital, ¿sí? Es aprender, ¿sí? De alguna forma. Antes has hablado también de los procesos de transformación. Hay una inercia en toda organización, ¿no? Como sistema, hay una inercia adquirida en unos procesos, hay unos comportamientos que se han automatizado, ¿no? Y que ha costado automatizarlos, pero no siempre han cogido la deriva adecuada. O sea, no siempre son círculos virtuosos, sino todo lo contrario, ¿no? Se han ido pervirtiendo. Entonces, la transformación, tú hablabas de, no lo has dicho con estas palabras, pero yo pensaba en palancas, ¿no? En estas, en identificar estos puntos, digamos, clave, como por ejemplo el middle management o los líderes, desde luego, claves, que es donde hay que actuar, ¿no? Para generar otras dinámicas, supongo, ¿no? Cuéntame cuáles son un poco los mayores atascos, así, los mayores desafíos que te vas encontrando a las empresas que se repiten. Tú como consultor dices, otra vez lo mismo, estos no se dan cuenta, pero han vuelto a caer en la trampa de, ¿sabes? Cuéntame alguna, uno de los grandes, pues eso, nudos que hay dentro de las empresas. Mira, yo creo que bueno, muchas veces recurrimos al consultor cuando ya no sabemos qué hacer. Es decir, no somos preventivos, Sí. ¿vale? Somos más desde el punto de vista médico. Cuando ya algo me duele y que he probado otras cosas o intentado otras cosas, recurres a veces al consultor como última opción de alguna forma. ¿Mm? Porque te duele mucho o porque de repente te entra la velocidad, la prisa, ¿no? Entonces yo recuerdo una compañía que me decía, oye, mira, Alberto, tenemos un problema porque después de 6 meses poner un buzón de sugerencias, nada más que hemos obtenido 3 sugerencias. ¿Sí? Eran una planta de unos 300 trabajadores, o cosas así. Digo, ¿qué estamos haciendo mal? Digo, no es solamente que estás haciendo mal ahora, es si tú durante 30 años a las personas les has dicho, no te pago por pensar, es un número, de repente el salto que estás pidiendo a la gente para que participe es un gran salto. Si tú quieres que soluciones de hoy sean muy rápidas y tengan efectos rápidamente. Y hay un proceso de cambio que muchas veces tú quieres que la velocidad sea la tuya, no de realmente o de la organización, o de las personas, o del entorno. Y a veces como somos más reactivos organizativamente hablando, cuando trabajamos con personas, nos encontramos en esas grandes dificultades en un momento determinado. Y yo creo que también, yo creo que a las organizaciones a veces les falta paciencia, ¿no? No paciencia como la madre de la ciencia, yo cuando la gente le digo, la paciencia es la capacidad de reconocer el ritmo de las cosas y el ritmo de las personas. Cuando nos falla esa capacidad de reconocer el ritmo de las cosas y de las personas, los objetivos que nos marcamos no son realistas. Si yo quisiese ser bilingüe alemán en 3 semanas, voy a fracasar, porque no tengo en cuenta mi ritmo de aprendizaje, mi ritmo para cambiar, mi ritmo para acomodarse. Cuando llega un equipo de personas, le marca unos ritmos que no se adecúan a sus capacidades de aprender, de adaptarse, de trabajar como equipo, ¿vale? Posiblemente vamos a fracasar. Hay muchos escollos que tenemos es que nos olvidamos del ritmo para que pasen las cosas. ¿Mm? Yo a muchos managers le digo, dedica un tiempo a reconocer ritmos. Es importante que observes,
preguntes y que te mantengas atento a todas ellas. Cuando tengas claro el ritmo, posiblemente es cuando tienes más claves para facilitar las cosas y sobre todo para acelerar los ritmos. Pero si te olvidas del otro, cometemos errores. Y además las personas cambian. No espera lo mismo una persona que tiene 20 años, que tiene 30, que tiene 40, que tiene 50. Por lo tanto, las soluciones no son iguales. Porque a veces te dicen, Alberto, si llevo haciendo lo mismo 30 años. Pues el problema es que llevas haciendo lo mismo 30 años. ¿Eh? Tú estás gestionando a gente que lleva 30 años contigo. Lo que busca, lo que espera de ti, no es lo mismo que hace 30 años. Sus necesidades, sus intereses, son totalmente diferentes. Tú no has acompañado la evolución de las personas. Y ahí es donde se generan gaps, donde hablan de lo que tú decías. Hay mucha parte de liderazgo, hay mucha parte de escucha, hay mucha parte de empatía, hay mucha parte de observar los procesos que se dan dentro de las compañías y de los equipos. Está bien este punto del ritmo, porque efectivamente, o sea, tal y como lo estás terminando de decir, parece que algunos van demasiado lentos sin darse cuenta, se han acomodado, ¿no? O sea, en su zona de confort, lo que conocen, o sea, repiten y repiten y repiten y el mercado ya está en otro lugar y así cierran las compañías que uno ni se lo imagina, o sea, como esas grandes compañías paradigmáticas de un día para otro se encontraron fuera de juego, ¿no? Y al revés, o sea, a veces hay esa sensación de que tocan el mantra de digitalización y todos frenéticos a emprender la digitalización sin tener en cuenta lo que apuntabas, ¿no? Vamos a ver, o sea, qué gente tenemos, qué ritmo de aprendizaje, etcétera, ¿no? O sea, estamos siempre como en los extremos, ¿no? Demasiado lentos, demasiado rápidos, o sea, es difícil encontrar el punto de trabajo adecuado, ¿no? Luego muchas veces lo que nos pasa a Marta es esto para todos. Sí. De repente he comprado 2.000 licencias de Copilot. Perfecto, venga, la vamos a implantar, pero la van a utilizar. Realmente son herramientas que le vayan a sacar partido. ¿Qué miedo se tenga? ¿Por qué no trabajas con pilotos? Vamos a trabajar con pilotos. Vamos a replantearnos realmente cómo lo podemos ir reactivando, cómo podemos paralelamente atenuar miedos, temores, dificultades. Es decir, pero a veces nos movemos por moda. Yo recuerdo una época hace ya unos cuantos años cuando de repente las compañías decían voy a hacer outdoor training, ¿no? Vamos a hacer actividades. Pero claro, si la competencia se había hecho una cosa, yo también tengo que hacer algo más. Ya, pero es que es formación, digo, no es formación. Si tienes una actividad, pero como la competencia hace, tú lo haces. Pero es la realidad. Luego hablaba muchas veces con la gente y decía, oye, ¿por qué se han gastado este dinero? ¿Y por qué me han mandado a mí a un campo de golf cuando realmente lo que a mí me interesa o lo que yo estoy buscando es otras cosas? A veces no escuchamos a las personas, no escuchamos a las organizaciones. ¿Sí? Nos dejamos llevar, ¿no? Por impulsos ¿sí? Y en este momento de velocidad, de una velocidad constante, de una velocidad muy, muy marcada, yo creo que el gran riesgo que tenemos es ese, ¿no? De alguna forma, de decir, oye, vamos a tener cuidado porque la velocidad está haciendo de alguna forma en que te olvides de cosas que son fundamentales. Y luego, fíjate, me venía a la cabeza toda la presión de proveedores desaprensivos, lo voy a decir así, fundamentalmente de índole tecnológica, que claro, te engatusan, te encasquetan sus nuevas novedades tecnológicas, desde los CRM hasta plataformas de compras que la gente se carga las relaciones con sus proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, tienen habilidades comerciales y, en fin, de deslumbrar a la empresa y la empresa acaba entrando en una dinámica que acaba siendo perversa y fastidia a muchas organizaciones. Muchas organizaciones que han ido al traste por dejarse llevar. Lo mismo en el tema de financiación, ¿no? Bueno, pues por bancos ¿sabes? O instituciones financieras que les han prometido ahí. Y como la teoría financiera te dice que hay que endeudarte, luego vienen las vacas flacas y las empresas que aguantan son Zara, la de Amancio Ortega, ya eso tiene ¿sabes? Tiene el pasivo muy saneado, porque tiene todo activado, todo en inmuebles, ¿no? O sea, esto de la teoría financiera que nos enseñaron en los MBAs que hicimos hace años, de que hay que estar muy apalancado, luego te das cuenta que en la práctica es mejor tener muchos fondos propios. Pero estas cosas a las organizaciones, o sea, mal aconsejadas, insisto, por asesores, proveedores y tal, que buscan lo suyo sin tener en cuenta en realidad lo que están haciendo,
pues acaban a veces, ¿sabes? Dejándose llevar y acabando con un ecosistema humano que es muy difícil de crear, ¿no? Qué difícil es hacer un buen equipo de personas entusiasmadas, ilusionadas con un proyecto, ¿no? Y qué fácil es que venga alguien de fuera y te lo desmantele, ¿no? Bueno, estoy recubrando y casi me estoy yendo al lado más oscuro de otros consultorios y otros asesores por ahí de otra calaña, ¿no? A ver, pero yo creo de todas formas, Marta, que es muy interesante, porque al final, yo digo, los huecos que muchas veces encontramos en las organizaciones, todos los que trabajamos desde el punto de vista de colaboración y demás, son porque muchas veces las cosas han salido mal, son malas experiencias que hemos vivido de alguna forma. Mm. Y entiendo que en esa dinámica hay dos formas de pensar, entre comillas. Hay una forma de pensar en pequeño, que es en el pensar en el ya y en el ahora, y una forma de pensar en grande, ¿no? Hay una forma de pensar en escasez y hay una forma de pensar en abundancia, ¿vale? Cuando tú dices, no hay para todos, la mayoría de la gente dice, pues por lo menos que haya para mí, pero queda. Y la escasez lo que genera es escasez. Cuando alguien llega a la información y no la comparte, lo que está generando es escasez, Mm. porque soy un modelo de escasez dentro de un equipo, dentro de una organización. Yo como proveedor, es decir, yo creo que como consultor una responsabilidad es, si yo creo que te equivocas, te lo digo. Si yo creo que no hace falta, te lo digo. No es importante que hagas 10 cursos más o 10 cursos menos por mi cifra de negocio. Lo importante que yo busco es, si yo pienso en grande, ¿eh? Si yo pienso en abundancia, si a ti te va bien, Marta, a mí me va bien. ¿Mm? Mm. Eso es importante. Si yo pienso en grande, yo pienso en futuro. No pienso en el hoy y en el ahora. ¿Mm? Es verdad que ahí, como tú decías, en un momento en el que estamos de cambios rápidos, a veces las organizaciones y las personas no tienen la capacidad, no tienen el tiempo para analizar soluciones, para validar soluciones, para ponernos y enseguida intentan engancharse en muchos proyectos que luego no llevan a ningún sitio, que revuelven las organizaciones, que revuelven a las personas, que generan expectativas que no se cumplen y al final es una mochila sobre los equipos y las personas que hay que gestionar, que es complejo. Por lo tanto, al final, yo creo que a los managers les hemos dado en un momento de cambio todavía mucho más rápido, ya no, su preocupación no solamente son las personas, sino a ver mañana dónde estamos o a ver mañana cómo gestiono situaciones. Es decir, le hemos sumado de alguna forma, se le ha sumado el entorno, una presión extra, ¿no? Que llevan en este momento que es compleja de gestionar. Muy bien, está muy bien. A mí me gusta también la abundancia. La escasez no lleva más que efectivamente hacernos cada vez más pequeños y aquí hay que ir para arriba. Me gusta esta visión con perspectiva, que seguramente tú aportas precisamente por esa soltura y esa mirada externa, ¿no? Sabia. Y luego, fíjate, no lo has dicho, pero me gustaría traerlo a la conversación. Hay algo que a ti y a mí nos ha unido en esta comunidad que hemos creado, que son los valores. Porque me gustaría hablar de, o sea, de la calidad, hablabas de los equipos, ¿no? Hablabas de la generosidad y de la calidad del liderazgo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los valores que tú crees que tiene que tener un liderazgo? A ver, ideal es una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero óptimo, un liderazgo suficientemente bueno, un liderazgo, ¿sabes? Pues eso, bueno, un liderazgo de un buen líder. Bueno, valores. Cuando nos metemos en proceso de valores es complicado, ¿no? Porque yo creo que hay valores muy trascendentes, ¿eh? Que llevamos un poco todos en nuestra evolución personal, que hemos ido afianzando y son valores de primer orden, ¿vale? Y luego hay unos valores que diríamos que tienen no menor peso, sino que están vinculados a los otros que yo creo que son claves. Es decir, yo creo que un líder sin compromiso no es líder. ¿Mm? Un líder que no es generador de confianza nunca será líder. ¿Mm? Un líder que no es comunicador nunca será líder, porque al final un líder es un ejemplo de todo aquello que pides a los demás. Mm, Yo tengo muy claro que yo no puedo exigir a la gente de mi equipo que comparta mis valores, mm, pero que comparta mi forma de hacer, mm, sí que de alguna forma se lo puedo exigir. Y lo que yo hago es reflejo de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Y lo que yo creo es consecuencia de mis valores de alguna forma. Un comportamiento ético, coherente, alineado, yo creo que es fundamental en este ámbito. Pero si hay una variable, yo siempre decía, el primer punto para trabajar con los líderes
aparte del autoconocimiento, que yo creo que el gran hándicap que hay muchos líderes es que primero no se conocen a ellos mismos, no tienen claro cuáles son sus ventajas, sus desventajas, qué pueden mejorar, cómo lo pueden trabajar y demás. El autoconocimiento yo creo que es clave, ¿no? Para los managers. El primer punto de partida es que un líder desarrolla su labor en comunicación y en relación con los demás. Cualquier otro recurso que pongamos, la gestión de conflictos, la gestión del estrés, la planificación, la organización, como gestiona personas, su ámbito de negocio, entre comillas, es la comunicación. Y tenemos dos hitos sobre los que trabajar. Por un lado, la parte de actitud, que yo creo que es fundamental. Yo tengo algún amigo que durante mucho tiempo le han dicho, lidera, gestiona equipos. Y él tiene muy claro que no quiere gestionarlo, Mm. que no quiere enfrentarse a las dificultades de cómo se habrá levantado uno hoy, o qué dificultades tiene, o tengo que asumir que entra una nueva persona. Es decir, que exige muchos recursos y muchas habilidades de alguna forma personal. Es decir, yo creo que te metes mucho más ahí de alguna forma. Y luego la parte del conocimiento. Tenemos que seguir marcando programas de mejora, de acompañamiento, de coaching, de mentoring, da igual la herramienta que apoye a nuestros líderes a la labor que hacen, porque hay un desgaste. Yo siempre Sí, digo que trabajar con personas sí, hace el roce, que hace el cariño, pero hace el desgaste. Y aquí es donde hay que efectivamente. invertir también tiempos y poner una parte importante de nuestro tiempo, de los recursos humanos, a fijarnos en ello. Tienes razón, hay un desgaste. Los años no pasan en balde, o sea, se acumula su sabiduría, conocimiento, experiencia, pero los años van pesando. Y hay cosas que ya, ¿sabes? Ya cansan, ¿no? Es siempre lo mismo. Hay que estar continuamente regenerando la ilusión propia que, joder, qué cansino es esto, ¿no? Y otra vez me cambian me cambian el equipo y entran dos nuevos y me quitan gente que ya había formado. Y otras veces tengo la sensación que nunca tengo un equipo productivo, nunca Sí, soy capaz de generar relaciones, pero porque no tengo una estabilidad. Yo muchas veces digo que el equipo necesita un tiempo y el problema es que muchas veces no tengo un grupo de personas estable en el tiempo para conseguir que estén integrados y sean equipo. Primero, no le dedico tiempo. Y segundo, a veces la rotación, los cambios, uno se va, otro viene, el movimiento, la movilidad de alguna forma, lo que no permite a veces es que se consoliden los equipos. A nivel más bajo de la pirámide, pero a nivel intermedio y a veces a nivel directivo. Hay compañías en que te has sentado, te dicen, Alberto, me conoces tú más que yo, porque en 10 años he conocido a 5 directores de recursos humanos. No consolidan realmente lo que tú decías, no llegan a compartir valores, no llegan a compartir formas de actuar, no comparten hacer visión, no se consolida. La mayoría de las veces son un grupo bien avenido de personas que más o menos no se llevan bien, que son productivos, que son eficaces, pero no llegan a ser eficientes como organización, eficientes como equipo, eficientes incluso como personas, porque yo creo que la idea que tenemos que tener es que las personas son una red de apoyo. Cuando tú en una organización donde compartes 7, 8 horas al día, solamente lejes la actividad, la tarea, el trabajo y no hay un nexo de unión mayor que me dé con la gente que comparte tanto tiempo, algo va a fallar. Eso es la crónica de una muerte anunciada tarde o temprano. Eso está clarísimo. efectivamente, efectivamente. Oye, tú que te estoy escuchando y estoy pensando, o sea, qué gusto, tienes un discurso súper claro, se nota que conoces y dominas todos los aspectos, que ya es decir, pues de algo tan, ¿sabes?, retador como es la gestión de personas. ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que haces, Alberto? Lo que más me gusta, yo tengo, vamos a decir, confesiones. Hacemos aquí Sí, la parte de confesiones, confesiones cada confesiones. una, estamos en la parte de confesiones. Exacto. El que llega a esta parte del podcast es la más jugosa, a ver. Lo dejamos para el final, la Eso. parte de confesiones. Yo tengo un vicio, y mi vicio es la formación, ¿vale? Pero porque la formación te acerca mucho a la realidad de las organizaciones, de los equipos, ¿vale? Mm, Entonces, la formación te permite, cuando trabajas en el ámbito de habilidades, cuando te permite trabajar en el ámbito de liderazgo, pero cuando trabajas en el ámbito de dirección muchas veces, te permite entrar de lleno, ¿no? Entrar de lleno a la realidad. Y entonces, creo que es una gran herramienta para conocer las organizaciones. Me da igual que lo llamemos formación, que grupos de mejora, que grupos de trabajo, es decir,
Yo creo que a veces el epígrafe, eso por un lado. Pero creo que el ver y montar proyectos donde tienes que buscar cuál crees que es la mejor solución, leyendo entre líneas, porque muchas veces tienes que leer entre líneas, pero además tienes que comunicar entre líneas también de alguna forma, porque muchas veces los recursos humanos te dicen, Alberto, lo veo como tú, está claro como tú, pero si yo llevo esto que parece una revolución, nadie quiere una revolución. Yo recuerdo ahí Jorge Wagensberg en una de sus clases famosas decía cambiar la respuesta es una evolución, cambiar la pregunta es una revolución. Ahora con la inteligencia artificial nos han cambiado la pregunta y entonces estamos todos revolucionados cuando sabíamos las respuestas de alguna forma. Pues yo creo que a veces el miedo de los recursos humanos es proponer soluciones revolucionarias, cambiar la pregunta. Intentan cambiar la respuesta, llevan haciendo un programa, otro proyecto, otro. Entonces, no, te tienes que cambiar la pregunta, en el fondo, ¿qué es lo que quiere la gente que se está? Pero es verdad que hay que hacerlo con mano izquierda, porque si no se puede volver contra ti. Así que encontrar el momento oportuno, el interlocutor oportuno que quiera asumir ese reto, que sabe que tiene que hacer, pero que quiera dar un salto al vacío muchas veces, ¿no? Porque a veces hacerse notar en un cambio es, ¿sabes? Hacer un feo a otros, por decirlo de alguna manera. Sacar los trapos sucios de cosas que están ahí y que interesa a algunos tener escondidas para que no les salpique, ¿no? O sea, hay una dinámica a veces ahí que se genera cuando hablamos de innovación y de proponer cambios disruptivos en las organizaciones. No es tan sencillo, ¿eh? Que haya alguien que apueste, aunque se sepa que tiene sentido. El ser humano puede llegar a ser así de tonto a veces. Pero tú fíjate, en esta lectura de cambios que hablamos y demás, que hay que ser disruptivos, yo recuerdo algunas compañías que me decían, su departamento, me decían, Alberto, me siento una academia de idiomas. 70% de mi presupuesto se dedica a hacer, no trabajo internacionalmente, pero el 70% de mi presupuesto lo doy en idiomas, porque parece que la gente quiere idiomas. ¿Lo utilizan en su día a día? No. Lleva alguien 20 años en un curso de inglés intermedio. Digo, ¿tienes algún retorno? No. Al final dices, bueno, ¿y por qué no nos planteamos otra forma de hacer realmente? Busca que participen más las personas. Pero es verdad que en muchas organizaciones, con esa inercia que llevan o con esa velocidad que llevan, se olvidan de preguntar. Yo creo que cuando hablamos muchas veces de esas preguntas poderosas y trasladar preguntas poderosas, ¿vale? De a veces de qué es lo que esperas, qué te preocupa, cuáles son tus dificultades, en qué te puedo ayudar muchas veces, desde nos olvidamos de hacerla, porque lo importante es la velocidad, del centro no son las personas. Yo he trabajado con compañías donde el centro de centro era la cadena de producción. Y si la persona, pues uno, ahí está, es un recurso más, no es el recurso fundamental. Yo creo que las grandes organizaciones, independientemente del tamaño, independientemente de la facturación, independiente, lo que las diferencian son las personas que las gestionan, son la capacidad para generar realmente organizaciones y redes de personas trabajando juntas. No tiene que ver con la cifra de negocio, no tiene que ver con el número de trabajadores que son. Pueden ser una pyme, 40 y pueden ser, y puede fluir. Y si fluye la organización y las personas, la continuidad y el éxito lo tienen casi asegurado. Siempre el casi es fundamental incluirlo, porque si no trabajamos con soluciones mágicas, de esas que tú decías antes, Marta, que muchas veces la gente te las pone encima de la mesa. Solución mágica, no te preocupes que yo te lo voy a solucionar fácilmente. Y yo creo que en esta vida cosas fáciles no hay, cosas que no cuesten esfuerzo tampoco hay que remangarse. En esta semana lo que hay que hacer es quitarse el barro y meterse para ver la realidad. Ojalá un drama tan terrorífico como el que estamos presenciando o sea, sirva para todos para una reflexión, un aprendizaje, pero de fondo, ojalá, ya que hay que pasar por esto. Oye, yo estoy de acuerdo contigo en que la formación es muy útil, que crea paradas para la reflexión,
tiene esa magia a la que te referías ahora, de crear espacios seguros donde la gente, ¿sabes? Se puede soltar y hablar o preguntar, como bien decías, la importancia de cuestionarse cosas, ¿no? Y creo que sí, que son paradas necesarias y que pueden ser, ¿sabes? Seguramente sea lluvia fina, que no se puede hacer, ¿sabes? Magia también otra vez, o sea, que de un día para otro todo cambie por una formación, por muy potente que sea, pero va calando y se va sembrando una nueva forma de hacer, ¿no? Y esas reflexiones que me gusta como lo dices, porque a veces las grandes verdades son tan evidentes, o sea, sencillas de comprender, son de sentido común, pero por evidentes las obviamos, ¿no? Y estamos en la tercera derivada, pero espérate que estás haciendo el tejado de la casa, pero tienes los cimientos tambaleantes, ¿no? Se te olvidó de dónde venía toda la película, ¿no? Entonces hay que volver a los fundamentos. Yo creo que también es importante ver dónde ponemos el foco. Es decir, Sí, yo muchas veces digo que los equipos, las organizaciones, las personas son como en una campana de Gauss, ¿no? Tienes un grupo de grandes seguidores generalmente que has conseguido que o innatamente o porque hay algo que ha conectado con tu forma de ver, con tu forma de trabajar, con tu leitmotiv de alguna forma, con tu know-how, que son seguidores porque creen en lo que hace de alguna forma. Hay una masa grande que está ahí en medio y hay unos que los tenemos que vamos a decir, vamos a ponerlos, no sé, el apelativo problemático si queremos, o no creyentes o que ponen más dificultades. Y a veces ponemos más el foco en dedicar esfuerzos en qué hacemos con los que están ahí, en vez de decir, oye, no descuides a los que tienes a tu lado y céntrate en la gran masa que son los que tienes que cuidar, porque si no se pueden ir hacia un sitio o hacia otro. Pero hay muchas organizaciones que ponen el foco en los que tienen las dificultades. Y a veces dicen, oye, Alberto, esta persona quiero que cambie su actitud. Y digo, a ver, ¿cuánto tiempo necesitas en que cambie? ¿Cuánto tienes que invertir? ¿Qué efecto colateral tiene durante un tiempo? La solución no es la formación, un proceso de coaching, a lo mejor y demás. A lo mejor la solución es que te tienes que, y suena muy mal dicho así y demás, a lo mejor la solución es que esa persona, si no encaja en tu proyecto y no suma en tu proyecto, hay que dicho, vincularla de tu proyecto. sí, sí, Ya, sí. pero es que tiene 30 años de antigüedad, digo, ya, pero no vas a conseguir un cambio de actitud, tiene un efecto colateral porque es un modelo negativo en tu entorno y no le vas a poner un coaching durante todas las semanas 3 horas porque encima la gente desde fuera puede decir, oye, si soy de los que estoy por abajo, encima me ponen a alguien para mí que me siga todas las semanas. Es decir, como modelo, ¿sí? Y ponemos el foco en los que restan y no ponemos el foco en los que suman o que están en el punto de sumar. Y yo creo, y nos olvidamos de ellos. Cuando uno hace preguntas poderosas, tiene que asumir que tiene que estar dispuesto a enfrentarse a la verdad, sea cual sea la verdad. Aunque no sea la verdad que uno quiere oír y sea una verdad incómoda, como lo que estás diciendo, ¿no? Hay casos extremos que la mejor solución para todo el mundo, incluido el que hay que desvincular, es esa, lamentablemente, ¿no? Pero Hablamos de personalidades muchas sí, veces que son, vamos a decir, tóxicas, que sí. decimos que en un momento determinado que tienen un coste muy elevado, pero no un coste a veces puramente económico, sino en un efecto que tienen sobre todo su entorno, sobre el resto de los equipos, y ponemos el foco. Yo creo que ahí muchas veces nos desenfocamos, ¿no? Nos centramos en buscar en los problemas en vez de en las soluciones. Nos centramos en buscar culpables en vez de trabajar alternativas. Es decir, ponemos ahí el foco y si desenfocamos esa gestión, descuidamos. En el equipo pasa igual. Un manager está gestionando y como tiene alguien que es seguidor suyo, dice, le presta menos atención porque lo ve como yo. Y no, le tienes que dar reconocimiento igual, le tienes que dar feedback igual. Es importante, es un aliado, pero porque ya está a tu lado, no quiere decir que no sea importante. Tienes que ponerlo en valor, tienes que demostrar que para ti es importante. Y a veces los descuidamos, porque como ya cuento con él, como a veces ya le tengo aquí, pues ya lo tengo ganado. Digo, no, lo que puedes hacer es perderlo. Efectivamente. Oye, estoy a gustísimo escuchándote, pero tenemos una sección de librería aquí en el programa, porque nosotros creemos que esto de la formación, el aprendizaje, las reflexiones, se puede obtener muy bien desde los libros. Entonces tengo a Rocío a cargo de nuestra fantástica sección de librería con recomendaciones de lectura que nos va a hacer ahora mismo, antes de que la dejemos sin tiempo. Adelante, Perfecto, oye. Rocío.
Hoy tengo cierta sensación de boicot porque ya antes me has hecho spoiler de una de las recomendaciones y ahora No ya... pasa nada, las cosas se repiten por algo, así Sí, penetran sí, sí, mejor. sí. Y además, vamos empujando porque además la primera recomendación de hoy yo creo que enlaza bien con esto que estáis comentando ahora, porque se titula la primera Franqueza Radical. Está escrito el libro por una norteamericana, Kim Scott. Es un libro que además se ha publicado a inicios de este año. Y es que, bueno, hay una máxima que dice que si no tenemos nada bueno que decir es mejor quedarse callado. Pues bien, este método puede servir para la vida cotidiana, pero aplicado a la gestión de equipos puede resultar catastrófico. Así que Kim Scott, que fue directiva en empresas como Google y como Apple, propone un enfoque innovador para un liderazgo más eficaz, que es el método Radical Candor o franqueza radical. Es una idea muy sencilla y es que podemos sacar lo mejor de nuestros equipos con un mensaje que sea claro y crítico, pero también empático. Así que en un mundo, en esta constante evolución donde el teletrabajo también empieza a ser cada vez más habitual y también se disparan los casos de burnout, es importante reformular los puestos de poder y buscar un modelo que sea más satisfactorio para todos. Así que este libro, Franqueza Radical, que tiene muchísimos ejemplos, nos proporciona las claves para una gestión eficaz basada en la construcción de relaciones honestas y en la importancia de la reciprocidad y la crítica siempre que sean necesarias, porque el objetivo es sacar lo mejor de nuestro equipo al tiempo que creamos ambientes profesionales más sanos, comprometidos y productivos. La segunda recomendación de hoy se titula, también un poco relacionado con todo esto, Talentocracia, que está editado por Colima y está escrito por Eduardo Toledo y Salvador Molina. Talentocracia es un libro que quiere ser inspirador porque sus autores no señalan qué hacer y qué no hacer para gestionar y dirigir equipos, sino que lo que quieren es inspirar a cada uno para que encuentre su propio camino. Así que nos señalan conocimientos prácticos que ayudan a que cada uno sea capaz de dibujar su propio itinerario, su propio modelo de liderazgo. Porque el nuevo liderazgo, el que hay hoy en día ya, no consiste en dar respuestas, como era anteriormente, sino en saber despertar mejor el talento de cada individuo y ser capaces de retenerlo. Así que la talentocracia, que es este nuevo paradigma de un liderazgo que permite crear un ambiente en el que las personas pueden realizarse y sentir que pertenecen a algo más grande que ellos. Y obviamente es la tercera recomendación que no suele ser habitual, pero es un libro que se titula Protagonistas de Recursos Humanos, que recoge el punto de vista y las diferentes aportaciones en el sector de la gestión de personas de 15 profesionales de recursos humanos de diversos sectores y que no solo proporciona ideas y consejos prácticos para la gestión del talento y el liderazgo, sino que también ofrece una perspectiva más personal y más humana que tiene la capacidad de mejorar el entendimiento sobre este campo de la vida corporativa. Protagonistas de recursos humanos es uno de esos protagonistas, es nuestro invitado de hoy, Alberto Garzón. Y bueno, estas son las recomendaciones, espero que os hayan gustado y, perdonadme, y bueno, ya sabéis que todos estos libros están en nuestra web, www.libreriacolima.com, y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda física en la calle Covarrubias 28. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Oye, ¿has visto, Alberto, que mi Rocío es mucho mejor que cualquier Alexa de estas Sí, sí, que están inventando ahora, ¿no? la voy a pedir, No, te la voy a pedir. La pido yo no para se, Reyes. yo no se la presto a nadie. Pero bueno, otro día vamos a quedar para hablar de este tema que no nos ha dado tiempo, que hay mucho que hablar. Seguramente hagamos un foro con algunos protagonistas para hablar de la IA y todas estas cosas que nos inquietan a todos para intercambiar a ver puntos de vista, que creo que puede ser interesante. Pero bueno, se ha acabado el tiempo, o sea, no, quiero que cierres tú con algo que se te haya quedado en el tintero, que te apetezca decir, o un mensaje al universo acerca de, ¿sabes? No sé, de algo Mensaje al que... universo, vamos a dejarlo mensaje aquí entre... Muy bien. Me voy a apuntar los libros de Rocío que nos ha comentado para leer, yo creo que, que son, toda esa oportunidad de aprender es importante. Mira, y además yo en el libro aparecía, yo hace un tiempo trabajando con una compañía, me inventé una palabra, porque nos venía muy bien para que fuese algo memorable y demás, que era, vamos a ser prooptimistas, ¿no? Es decir, yo creo que en la vida tenemos que ser proactivos, pero la proactividad, si no tiene un fin, no nos llega a ningún sitio. El hacer por hacer, como diría José Mota, es tontería. Bueno, pues vamos a hacer, pero con un fin en la mente, pero con un fin de oportunidad, de posibilidad. Cuando emprendamos las cosas, o cuando emprendamos proyectos, o cuando emprendamos cosas con los equipos, tenemos que poner en marcha esa actitud de hacer, de proactividad, orientada a un fin, pero con la visión de que vamos a conseguir cosas, vamos a mejorar,
A lo mejor no, vamos a aprender, vamos a reflexionar, vamos a compartir, yo creo que esa visión que es fundamental, ¿eh? Yo creo que es uno de los grandes elementos que hay que trabajar ahora en las compañías o que te piden muchas veces. Y Alberto, mi problema no es de conocimiento, porque yo creo que nunca ha habido gente a veces con tanto conocimiento concentrado. Mi problema no es que sean hábiles, porque han hecho 40 cursos de comunicación. Mi problema es que ni sus conocimientos ni sus habilidades los ponen en marcha. ¿No? Yo digo que el liderazgo no es una habilidad, es una actitud. Es poner todos tus conocimientos y todas tus habilidades al servicio del equipo. Podemos trabajar en tus conocimientos y en tus habilidades. Y podemos potenciar tu actitud. Pero es una actitud, liderar es una actitud. Quien quiere lidera y pone a disposición de sus equipos, de sus organizaciones, de las personas, todo ese conocimiento y todas esas habilidades. Por eso hay mucho trabajo que hacer, porque la actitud decae, porque los conocimientos cambian, porque las habilidades las mejoramos. Por lo tanto, hay que trabajar en los tres. Bueno, ha quedado fantástico, un cierre espectacular por una conversación súper interesante que te agradezco muchísimo, así como tu participación en Protagonistas. Es un lujo tenerte cerca, Alberto, de verdad. Yo os agradezco este espacio para compartir, para aprender, para reflexionar, que yo creo que es algo que es fundamental. Bueno, pues muchas gracias a ti, a todo el equipo de protagonistas de Editorial Colima, a todos los que nos escucháis y hasta el próximo podcast.